usted muy buena tarde. Bienvenidos a este su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un gusto nuevamente poder estar con usted. Muchas gracias por sus buenos comentarios, por hacernos saber de usted a través de nuestras redes sociales todos estos días que han transcurrido sin que nos veamos. Muchísimas gracias. Y el día de hoy le traigo un tema verdaderamente interesante. Es un tema de esos que nos ayuda a entender la grandeza de la palabra de Dios y cómo Dios opera en este mundo. Déjeme decirle que cuando en el principio, en el capítulo 1, la Biblia menciona que Dios creó los cielos y la tierra, la palabra que se utiliza allí es Elohim. Pero además entendemos que Dios es un Dios empático con su creación, es un Dios empático con el hombre. Y por eso en el capítulo 2 del mismo libro, el libro de Génesis, encontramos que ya el nombre, además de encontrarse como Elohim, sufre también, pues no una variación, pero sí un aumento. Y es que ahora encontramos Hashem Elohim, es decir, el nombre del tetragramatón de las 4 letras, sumado a Elohim. Esto quiere decir un Dios que gobierna con gesed, con bondad infinita, con misericordia, con amor. Y es que efectivamente Dios es Dios creador, pero también es rey sobre su creación. Y si usted en algún momento se ha preguntado si la Biblia es, o podemos, para decirlo de otra manera, podemos constatar los hechos bíblicos a la luz de la historia, déjeme contarle que hay muchos y muchos eventos que verdaderamente nos asombran. Usted además puede leer el libro de Daniel y podrá irse a los comentaristas y encontrará que es un libro que sorprende por su exactitud e incluso hay quienes dicen que fue escrito toda esta serie de eventos por el profeta luego de que esto sucedieran, es decir, que no es un libro que anuncie lo que iba a venir, sino un libro que narra lo ya sucedido. Pero los que hemos creído en el Señor sabemos que, tal y como dice en el libro de Daniel, él tenía un espíritu distinto, un espíritu que no quiso contaminarse con todas las riquezas de este mundo, sino continuar atado, ligado, conectado con el único y verdadero Dios. Y déjenme contarle que este libro, el libro de Daniel, no es el único que tiene profecías verdaderamente impresionantes. Yo el día de hoy, a causa precisamente de la fecha, hoy es 17 de Tamuz, de acuerdo al calendario hebreo, que bíblicamente se conoce como el 4.º mes, y el ayuno que se hace el día de hoy por el pueblo de Israel se conoce como el ayuno del 4.º mes o de Tamuz. ¿Por qué recibe el mes estos dos nombres? Déjeme contarle que en la Biblia los meses y los días solamente reciben el nombre por el número ordinal al que corresponde. Pero después de la deportación a Babilonia, entonces se tomaron algunos nombres del caldeo, del idioma babilónico, y se incorporaron entonces y así se les dio los nombres como Nisan o como Tamuz. Tamuz, déjeme decirle que es el nombre de una deidad pagana, por supuesto, caldea. Así que, ¿qué sucedió el 17 de Tamuz? ¿Por qué se hace un ayuno conmemorativo y un ayuno de arrepentimiento en el pueblo de Israel? Esto es algo verdaderamente impresionante. Déjeme contarle la historia a la luz del texto bíblico. Recordará usted que Moisés recibe las tablas de la ley, las tablas de la enseñanza allá en Sinaí. Pasa 40 días en la presencia del Señor y cuando desciende, usted recordará perfectamente el evento que encuentra, ni más ni menos que el pueblo de Israel había donado todas sus alhajas, todo el oro, para hacer una fundición y con esto hacer un toro para hacer fiesta. Muchos son los comentarios rabínicos que se dicen al respecto, desde los más misericordiosos para con el pueblo hasta los más duros en relación
a tal situación. Y es que efectivamente el primer mandamiento reza así: yo soy tu Dios y no tendrás ningún otro Dios sobre la tierra. Y luego, el segundo es: no te harás imagen alguna de nada que haya en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, para adorarlo. Así que era importante este evento delante de los ojos de Dios, por supuesto que sí. Recordará usted que inmediatamente Moisés ve aquel agravio y con mucha ira, cólera santa, quiebra las... Le quiero contar a usted cuáles son algunas de las ideas o de los comentarios rabínicos al respecto. Déjeme contarle que siempre nos instruyen y nos suman cuando lo vemos, por supuesto tamizado a la luz de los evangelios. Solo déjeme contarle que entonces el día 17 de Tamuz es el día en el cual Moisés rompe las tablas que habían sido escritas ni más ni menos que por el dedo de Dios. Así que esto quedará ligado a la historia del pueblo de Israel eternamente. Y déjeme que yo le haga un recuento de las cosas que han sucedido y posteriormente le contaré acerca de una fecha que está totalmente ligada y es el 9 de Av. Resulta ser que debemos de sacar la cuenta y usted verá lo impresionante de esta situación. El día 17 de Tamuz corresponde a 40 días después de que Moisés estuvo en Sinaí sin comer ni beber en la presencia del Señor recibiendo estas tablas. Baja, desciende y entonces vemos el agravio. 17 de Tamuz, se rompen las tablas. 3 semanas después, y por esto la conmemoración del ayuno, entonces estamos en la fecha del 9 de Av. Ahora, ¿por qué ambas fechas están tan íntimamente ligadas y por qué son tan importantes para el pueblo de Israel? Pues déjeme decirle que inicialmente, como le contaba, el 17 Moisés rompió las tablas. Pero muchos años después, más o menos 700, déjeme decirle que Nabucodonosor sitió Jerusalén. Fue en el año 586 a.C. que precisamente un 17 de Tamuz es cuando entra y además del sitio empieza a saquear la ciudad. El día 9 de Tamuz se da propiamente el sitio, pero el 17 rompe las murallas y entra a la ciudad. ¿Y sabe qué pasa 3 semanas después? El día 9 de Av destruye el templo. Así que vemos esta misma imagen que se repite, y no es casualidad, siendo este el primer templo, lo que conocemos como el segundo templo, en el año 68 después de Cristo, en las mismas fechas, y yo ya le contaré más adelante los datos, porque verdaderamente es escalofriante ver cómo se repite, porque la Biblia dice que nada nuevo hay debajo del sol. Lo que fue será y volverá a ser. Así que hacemos muy bien en prestar atención a los hechos históricos que se han registrado en la historia de la humanidad para entender los tiempos actuales. Así que vamos a regresar brevemente al comentario acerca de por qué Moisés rompió las tablas. Dicen los sabios de Israel. Déjenme saludar por favor a Leonardo Sarabia. Muchas gracias, Leonardo, por siempre estar pendiente de nuestras transmisiones. Pastora Evelyn Suárez, muchísimas gracias, pastora, por estar con nosotros. Así que continuemos hablando acerca de la explicación que nos dan los sabios acerca de por qué Moisés rompió las tablas al bajar. Y efectivamente entendemos que el día 6 de Sivan habían sido entregadas estas tablas por Dios, escritas por el dedo mismo de Dios. ¿Se imagina usted lo que estas tablas significaban? Pero esto, además, como una especie de metáfora,
podemos entender que representaba el matrimonio de Dios con su pueblo. Así entonces estas tablas eran lo que se conoce como ketubá o el contrato matrimonial. Y explican los sabios que, a manera, como le repito, de metáfora o de símil, hay una pareja de recién casados y pocos días después del casamiento se escuchan rumores acerca de la esposa. Rumores no muy gratos, por cierto. Así que un familiar muy querido de esta corre, toma la ketubá o el contrato matrimonial y lo rompe. ¿Para qué? Pues para que no haya una evidencia que conste que la novia o que la esposa ha caído en un pecado o una transgresión de la ley. Y es que esto precisamente es la ketubá para con el pueblo de Israel, la esposa del Dios Altísimo. Un abrazo fuerte, querido compadre. Qué bueno verte por aquí, Herbert. Que hayas pasado muy feliz cumpleaños. Y entonces les sigo contando. Así no hay evidencia de que la novia conocía el contrato matrimonial. Y vea usted que esto es algo que cuando nos vamos al Evangelio y podemos oír allá la voz del Señor cuando está en la cruz, algo así como Moisés intervino por el pueblo diciendo, ¿sabes qué pasa, Señor? Es que no llegaron a leer, no se enteraron de qué decía en la ketubá, en el contrato matrimonial. El pueblo nunca supo. De la misma manera en la cruz, recordará usted que Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Así que vemos un Dios misericordioso que aún a pesar de una transgresión tan grande, si hay un verdadero arrepentimiento, Él es fiel y justo para perdonar nuestras transgresiones. Así que vemos dos ideas que nos lanzan los sabios de Israel con relación a por qué Moisés rompió las tablas. Pero es que además hay otra tercera idea que es importante entender. Y es que si bien comprendemos lo que representaban esas tablas escritas por el mismo dedo de Dios y que Moisés las quebró para que no fuesen objeto de culto, ¿se imagina usted de ahí para abajo? Absolutamente nada puede ser objeto o debe de ser objeto de culto. Así que el mensaje que Moisés le estaba trasladando al pueblo era precisamente ese. Nada, nada, nada hay que sea digno de adoración o objeto de culto. Pero bien, entonces entendemos que el ayuno del cuarto mes, es decir, mi querida Sandrita, un abrazo fuerte, licenciado Jorge, muchas bendiciones para usted. Así que continuemos entonces hablando acerca de las razones del por qué el ayuno del cuarto mes o del 17 de Tamuz, es decir, el día de hoy. Además, déjeme contarle que cuando sucede, por supuesto, este sitio y cómo entra Nabucodonosor, posteriormente Tito, en ambos casos se interrumpe el sacrificio diario, esto es el Tamid. Déjeme contarle que la Gemara Yerushalaymi, en el capítulo 4, explica que el 9 de Tamuz, en el primer templo se rompieron, o Nabucodonosor rompió las murallas, pero aún así los sacerdotes tenían animalitos para continuar haciendo el sacrificio. 4 días antes ya no tenían más animalitos que sacrificar en el templo, es decir, 4 días antes de la total destrucción. Pero déjeme contarle que entonces le pagaban a los guardias para que estos de alguna manera les consiguieran animalitos para poder sacrificarlos en el sacrificio diario de la mañana, este recibe el nombre de Shaharit, y por la tarde Ola Minha. Y luego le voy a hablar de un dato muy interesante acerca de esto. Así que 4 días pasaron sobornando a los guardias, pero el día ya 17
definitivamente se interrumpió el orden sacrificial. Los sacrificios llegaron a su término después de 700 años de haberlo hecho de manera ininterrumpida, tal y como Dios lo mandaba. Así que se hace la cuenta que por lo menos se ofrecieron alrededor de 255.600 corbán. Imagínese usted, era una cantidad enorme de sacrificios los que se hicieron por la mañana y por la tarde. Pero recuérdense que a esto hay que sumarlos de todas las festividades, de Pascua hasta Sukkot. Así que fueron grandes las cantidades de corbán que se ofrecieron. De la misma manera ocurrió en el año 68 después de Cristo. ¿Sabe usted qué se ingeniaron los Kohanim? Un abrazo fuerte para ti, mi querido Néstor. Gracias por estar en esta transmisión, te lo agradezco mucho. Qué gozo verte por aquí. Pues imagínese usted que de la misma manera que durante la época del primer templo, los Kohanim en el segundo templo pasaban, cuenta la historia, y esto está relatado en la Guerra de los Judíos, en el tomo 6, escrito por Flavio Josefo, por supuesto un judío, que anotó ahí, escribió un escriba que se dio a la tarea de relatar todos estos hechos históricos. Déjeme contarle que él nos cuenta que 2 baldes pasaban los Kohanim llenos de monedas de oro a través de las murallas. Recuérdese usted que las murallas de aquellos tiempos eran de algunos metros de grosor, así que no era cosa fácil hacer este trueque. Y también de la misma manera le regresaban los soldados 2 animalitos para hacer el sacrificio. Casualmente, de la misma manera, del día 9 al 17 de Tamuz, sucedió este mismo hecho exactamente a manera de espejo que en la primera situación en el primer templo. Así que un día los romanos se quisieron pasar de listos y pusieron dentro de los baldes a 2 cerditos. Usted sabe que estos son animales impuros. Impuro, de acuerdo al texto bíblico, no quiere decir sucio, quiere decir que no es apto para el ritual dentro del templo. Así que cuenta la historia, relatada por Flavio Josefo, que estos 2 cerditos salieron corriendo y entonces se les cayó el plan a los romanos. Pero efectivamente, además de esta terrible situación de que el servicio, el sacrificial tuvo que ser detenido, está relatado que de la misma manera que desacraron el templo por Nabucodonosor en varios siglos antes, Tito entra a este lugar y entra con una mujer de una procedencia no adecuada y entonces está con ella en el mismo lugar sagrado, en el lugar más santo de todo el planeta. Así que desacran este lugar. Es impresionante cómo los hechos se repiten con diferentes siglos, pero con la misma fecha exacta, el 17 de Tamuz, el 9 de Av. Y cuando lleguemos a la fecha del 9 de Av, yo le haré un listado a usted de los eventos históricos que se han registrado en esta precisa fecha, por supuesto con diferentes años, y verá que la situación es verdaderamente sorprendente. Así que desde el año 516 a.C., déjeme contarle que se habían reanudado entonces los sacrificios del Corbán, pero se ven interrumpidos en el año 68 por precisamente el emperador Tito. Ahora déjeme contarle que aquí hay un dato que es impresionante. Le comentaba a usted que los sacrificios de la mañana se llaman shaharit y los de la tarde se llaman minha. Pues los de la tarde reciben 2 nombres.
Uno es el Minja Ketená y el otro el Minja Gadolá. Y cuando escuchamos Gadolá, la palabra quiere decir grande. Este es el del día largo, es decir, el del tiempo más largo, desde las 2 de la tarde hasta las 4:30 probablemente. Pero explican los sabios que entre estos dos, el Minja Ketoná, que es las últimas horas antes de que caiga el sol, es decir, el espacio más pequeño del día, allí era cuando se sacrificaba el cordero. Y por eso tenía una mayor significancia porque el día estaba a punto de terminar. Y usted puede verlo a la luz del Evangelio. Ni más ni menos que nuestro Señor fue ese Minja Ketená, ese cordero que dio su vida cayendo el día, y esto tiene un significado muy grande y profundo. Así que vemos que absolutamente en todo, en todas las sombras, nuestro Señor cumplió a cabalidad de acuerdo a lo escrito en lo que nosotros conocemos como ley, pero que debiésemos de traducir como enseñanza. Así que continuemos entonces, y yo le voy a contar otra razón por la cual se hace el ayuno del cuarto mes. Explica la historia que en el segundo templo, cuando los judíos se rebelaron aproximadamente por el año 60, hubo un comando judío que atacó a un pelotón romano que llevaba municiones y armas para la Santa Ciudad. Así que este comando judío lo atacó. Por supuesto que no prevalecieron, sino que los romanos los atraparon. Y déjeme contarle que se excedieron los romanos cuando este pelotón romano, cuando el emperador los mandó a traer a los cabecillas de la revuelta. Así que dentro de los oficiales había uno especialmente que se llamaba Apostomos. Y en aras de excederse en contra de los judíos, tomó un Sefer Torah, esto quiere decir un libro de la Torah, y públicamente lo incendió. Esta fue la primera vez en que se vio una situación tan terrible como esta. Pero déjeme contarle que, como digo, fue la primera, pero no la última. Así que conforme la historia de la humanidad fue avanzando, podemos encontrar registros de algunos otros hechos similares a este. Así que el pueblo de Israel se levantó y la revuelta fue